Bueno, estamos en un video de cómo hackear el Subway Surf. Entonces vamos a Luke Patcher. Vamos a hacer el Subway Surf igual que en todo. Sí. Lo que me olvidó decirles es que es sin root. Entonces, igual que sin root, pues o con roots. Estamos en la aplicación, abrimos de parches. Igual que sin root, la única opción, ¿no? Entonces, no. La tercera opción he dicho. Construir aplicación y esperamos a que se cargue. Se preguntará por qué no he subido video. Que bueno, que le anduve moviendo a los ajustes del SSR Pro. Entonces, como le puse sin sonido, sí he grabado y sí intenté grabar, pero no sabía por qué no, o sea, el sonido no se escuchaba. Se bien en ajustes y decía que sin sonido. Entonces le puse el micrófono y ya puedo hablar y eso, ¿no? Bueno, quisieras una... Digo, yo tenía una serie, creo que algunos lo vieron, no sé ni cuántas piezas tenía. El primer capítulo y el segundo ya no me dejó subir, no sé. Bueno, yo ya tenía y ya. Y se me ha olvidado la de cómo matar a los bosses. De cómo matar al ojo, al primer jefe de Terraria, Es como ya casi no juego Terraria, o sea, me dedico a más juegos o a ver películas, ¿no? Pues por eso. Entonces, hay que esperar, Bueno, entonces, pegué. Creo que si se escuchó algo que pegó, que la foto con un conector y le pega una bocina. Está muy pesado este conector, pero bueno. Esperamos y me cago en... Dirás, ¿por qué? En todo, ¿no? Bueno, es que ya lo tenía hackeado. Sí, lo acepto, pero no me agarro, entonces de acuerdo. Bueno, entonces ya le ponen ir al archivo. Les va a aparecer 2 o 1. Pues tiene que aparecer a usted. Como yo ya lo tengo hackeado, por eso me sale eso, ¿no? Bueno, entonces ya le ponen ir al archivo. Lo desinstala e instalan. Entran y ya. Ya. Sí está acá grabando. Es como yo estoy acostumbrado a de que antes no podía ver, o sea, no podía bajar el de así como ven. Y entonces lo que me pasaba es que quería grabar un de Call of Duty y no me dejaba. ¿Por qué no me dejaba? No lo sé, ni yo. Pero bueno. Entonces, ya, si has jugado, no he jugado. Pero le volví a poner aquí. Bueno, entonces aquí puedes comprar, comer. Aquí puedes comprar esto. Y le ponen una tercera opción. Como, no sé ya. Le ponen comprar de repetición automática. Con la configuración actual, sí. Y ya. Esto tiran. Porque creo que se escucha la aplicación. Voy a ver el video, no sé.
Primero yo veo el video y si me sale, si no lo vuelvo a hacer, pues no. Pero bueno, entonces venimos acá y ¿qué onda? ¿Ya compras esto? Sí, ya lo compré. Y aquí podemos comprar todo lo que queramos. Comprar el jetpack. De esta sorpresa. Que no me acordaba. Sí, no me acordaba de esto. También lo puedes comprar y toca en la pantalla. Si quieren doble, le tienen que poner en lo de doble, ¿no? En este caso yo quiero doble, sí, doble. Y esperamos a que se cargue el de este. Dirás, ¿por qué quieres doble? Para poder completar y para que vean. Bueno, no para que vean que si funciona, pues que menso. Pero bueno, venimos acá. Y esperamos a que se cargue. Quitamos el de este y tenemos ahora dos. ¿Para qué quieres eso? Es que quiero. Es que quiero hacer algo. No quiero llave. No quiero llave, te he dicho. No dirás. Ya. Bueno, tengo 3 gorros. ¿Para qué quieres los gorros? Los gorros los quiero para, como ve, aquí decía como un personaje. Bueno. Y ahora ya los compré. 25, 40. Y esto necesitamos 50, 200, 500. Y así. Y es todo. Es muy fácil. Y solo les quiero decir algo. ¿Qué? ¿De qué? Yo primero pruebo si puedo hackearlo. Y después lo subo. Cuando subo un video de hackeo, hago primero eso, la prueba, y luego lo hackeo. Por eso en algunos videos me sale uno o dos, me salen verdes. Así, pero yo ya lo tengo hackeado. Y esa vez, como ven, me salió todo rojo. Entonces, es que no se pudo. Pero a ustedes sí les va a salir. Solo eso les quiero decir. Entonces, eso es todo.